Buenas tardes, soy Leandro Mogli, historiador chaqueño. Quería saludar a toda la comunidad de la Alianza Francesa por su 243 aniversario de la Revolución Francesa ocurrida el 14 de julio de 1789. En esta oportunidad me invitaron a que exponga un trabajo que tiene que ver con la importancia y participación de la colectividad francesa o de los franceses en las cooperativas agrarias en sus primeros años de desarrollo. Estas cooperativas se van a crear sobre fines del siglo XIX, en las colonias Margarita Belén y Colonia Benítez, que son una concesión de los hermanos Benítez, que eran los principales accionistas de la empresa colonizadora popular, que va a crear esta colonia al amparo de la Ley 817 de Inmigración y Colonización. Esta colonia se caracteriza no solo por estar cerca de Resistencia y proveerla a la misma de alimentos, sino también por ser una de las colonias más pujantes de la época sobre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Debemos decir que en un principio los franceses, cuando se instalan en el Chaco, lo hacen cerca de la localidad de Las Palmas en 1887. Son unas pocas familias, no más de 10 familias, y poco se sabe cuáles fueron los destinos de la misma. Sin embargo, a partir de la creación de estas colonias, los hermanos Benítez, junto con otros inmigrantes, van a traer para instalarse allí a varias familias francesas. Algunas que ya se encontraban en Buenos Aires y otras que provienen directamente de diferentes regiones de Francia. Tenemos que explicar para ello que si uno analiza en estos primeros 20-30 años del siglo XX las características de la inmigración francesa, debemos decir que es principalmente urbana, a diferencia de otras colectividades, de otros inmigrantes que vienen a instalarse en el Chaco. Estos inmigrantes, si uno analiza los censos de la época, va a encontrar que la gran mayoría, a diferencia de otras colectividades, de otros inmigrantes, de otras nacionalidades, tienen una profesión y por lo tanto se van a instalar en las ciudades. Sin embargo, existen algunas familias, algunas pocas, que van a instalarse en las colonias agrícolas y se van a dedicar a las tareas agrícolas, principalmente. Un ejemplo del desarrollo, constitución y homogenización de la homogénea que era la colectividad francesa es que ya en 1904 van a crear la Alianza Francesa de Socorros Mutuos del Chaco, de la cual van a participar algunos productores franceses afincados en estas colonias de Colonia Benítez y Margarita Belén respectivamente, como son Pierre Barrère y Gastón Maris. Tenemos que decir que para 1914 existen aproximadamente 151 familias francesas instaladas en el Chaco, la gran mayoría ubicadas en el departamento Resistencia, seguido del departamento Guaycurú y Martínez de Oz en la división política de la época. Estamos hablando en este momento del departamento San Fernando principalmente. Entre los inmigrantes que se van a destacar dentro de la Alianza Francesa y con posterioridad dentro del ámbito del cooperativismo local está Juan y Pedro Barrère, Gastón Maris, Pablo Bouvier, Octavio Mituar, Pedro Castagné y Antonio Burger. Sin embargo, entre todos los franceses que participan de estas instituciones y de la vida de estas primeras localidades, tenemos que destacar la figura de Pedro Castagné. Pedro Castagné es un francés que llega a la Argentina en 1885 y desde luego de unos años en Buenos Aires se va a instalar en Colonia Margarita Belén. Dentro de esta colonia, en 1897 va a participar de la fundación de lo que es la primera cooperativa agrícola
Agropecuaria de la Argentina, que es la Sociedad de Colonos Agricultores de Margarita Belén y Colonia Benítez, que se van a dedicar al desarrollo agrícola y a la venta en conjunto de estos productos, como ser el tártago, el ramio, el maní y otras, caña de azúcar, pero no algodón específicamente para este periodo. Entre los franceses que también participan de esta primera institución está Juan Laclos, Antonio Lyons, Pablo Bouvier, Octavio Mituar, Antonio Burger y Pedro Barrer. Con posterioridad, esta institución se va a transformar en 1905 en la Sociedad Cooperativa Familiar de Margarita Belén, y quien ocupa un rol destacado en esta primera institución es Antonio Burger, que se presenta como el productor con más acciones de la cooperativa y el que más aporte de capital hace. Sin embargo, dentro como presidente de esta institución va a comenzar una larga vida vinculada a ella, que es Pedro Castañé, que para 1918 y en adelante va a ocupar el cargo de presidente de la Comisión Pro Fomento de la Colonia Margarita Belén, que sería una especie de primera municipalidad que se crean en estas colonias. Debemos decir que que Pedro Castañé es un productor algodonero sobre principios ya del siglo XX, es un productor que, a diferencia de los otros, él se dedica sobre todo a proveer semillas y a realizar investigaciones para mejorar las características de la producción algodonera. Pedro Castañé va a ser premiado en Estados Unidos y en Argentina como productor de fibra de algodón. Va a recibir diversos galardones del Ministerio de Agricultura de la Nación, de la Sociedad Rural de Rosario y también de la Cooperación Internacional de Industria y Trabajo de Trento, Italia. Pedro Castañé es un hombre muy comprometido con su medio, con su contexto, al igual de otros que a lo largo de principios del siglo XX hasta 1930 van a estar constantemente comprometidos, como decía, con la colonia, con la Comisión Pro Fomento, alternándose en la presidencia y también ocupando roles destacados dentro de lo que es la cooperativa específicamente, que durante estos años es cuando compra el terreno actual, el terreno que en la actualidad ocupa lo que hubiera sido la cooperativa de Margarita Belén El Triunfo. Compran una máquina desmotadora para desmotar y vender fibra de algodón en los mercados de Corrientes, Rosario y Buenos Aires. También ellos hipotecan junto con otros productores, ya sea Gastón Marís, Pablo Bouvier y Cirilo Pourcer, hipotecan sus propiedades para lograr créditos para las cooperativas, ya que hasta 1926 las mismas no poseían personería jurídica, por lo tanto no podían obtener créditos para capitalizarse. Lamentablemente, estas familias, digamos, estos primeros franceses, digamos, si bien sus hijos pues siguen los pasos de sus padres, ellos ya al nacer argentinos y nacionalizarse argentinos no van perdiendo como protagonismo y participación dentro de la colectividad francesa. Y el último de los franceses en ser reconocido y que quedan es Cirilo Pourcel, quien es condecorado por el gobierno de Felipe Gallardo en 1954 como el último sobreviviente de la primer cooperativa de 1905, la cooperativa de Margarita Belén. Estos franceses tuvieron que pasar diversos inconvenientes que reafirmaron en cierta medida su posición en el Chaco como ciertos ejemplos a seguir. Una de esas son diversas crisis de precios, de caída de producción del algodón, o denuncias también por mal manejo de las cooperativas, situaciones que los llevaba a poner en jaque a su producción y su propiedad, pero que de todos los juicios
y informes que se hicieron a la gobernación, al gobernador del Chaco, fueron favorables hacia su persona. Tenemos que destacar que, como en 1928, Pedro Castañé finaliza una reunión de la cooperativa que había sido bastante compleja, ajetreada, con muchas discusiones, y yendo a su casa, Pedro Castañé sufre un infarto. Las crónicas dicen que el caballo sigue andando solo, lo encuentran a Castañé caído en su domicilio, en su casa en el campo, en la colonia, y 2 días después va a fallecer. Independientemente de esta anécdota, tenemos que decir que los franceses durante los primeros años del cooperativismo fueron grandes defensores de este sistema, buscaron por todos los medios difundirlos dentro del territorio del Chaco, en algunos momentos lo pudieron hacer, sobre todo en alianza con otros inmigrantes y otras colectividades, ya sea de colonias aledañas a Margarita Belén y Colonia Benítez, como son Colonia Popular, Macayé, Puerto Tirol, Puerto Vicentín y lo que va a ser la localidad de Fontana más adelante, donde también se registra la participación de franceses. Quiero finalizar agradeciendo que me hayan invitado a hablar. Los franceses han sido un puntal del cooperativismo en estos primeros años. Es un grupo de personas de no más de 10 que desde fines del siglo XIX, 1897 y hasta 1930, tienen una gran participación dentro del movimiento, que buscaron fortalecerlo e incluso pusieron en peligro sus bienes para que el cooperativismo chaqueño pueda ser un ejemplo de desarrollo a nivel nacional. Espero que les haya resultado interesante esta exposición. Los saludo nuevamente y espero que sigan bien. Muchas gracias.